and Lamine Yamal, you guys took this iconic photo when he was a baby. And for you guys both to be going up against one another in his first World Cup final and potentially, hopefully not, your last, is very prophetic. What does that picture mean to you? No, bueno, Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Y nada, desearle lo mejor. La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también. 19年前、メッシは生後5ヶ月のヤマルをお風呂に入れていた。これはユニセフとスポーツ紙が企画したチャリティーイベントで実現したものである。ヤマルの両親が応募して当選し、写真家のジョアン・モンフォート氏がその奇跡の瞬間を写真に収めた。当時は誰も想像していなかった。バルセロナのレジェンドとなるメッシと未来のバルサを背負うヤマルが約20年後、ワールドカップ決勝という世界最高峰の舞台で初めて対戦すること。この写真は魔法の写真とも呼ばれ、カトリック教徒の多いスペインやアルゼンチンでは神の子メッシがヤマルに洗礼を授けたと語られるほど特別な一枚となっている。19年の時を経て結ばれたまるで運命のような物語。その結末は世界中が見守るワールドカップ決勝で描かれる。